Una vez que se encuentran admitidos todos los participantes y ya ha iniciado la grabación, muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la cordial bienvenida al programa de formación continua, garantías jurisdiccionales y en motivación y razonamiento judicial, en el que se encuentran participando juezas, jueces, fiscales, defensores públicos, secretarios y ayudantes judiciales. Este programa de formación continua se lleva a cabo gracias a la articulación interinstitucional entre la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura y el Centro de Estudios de Difusión del Derecho Constitucional, SEDEC de la Corte Constitucional. A quienes vienen participando desde el módulo 1, les recordamos visitar nuestra aula virtual, donde podrán encontrar los videos de las ponencias, material de lectura y la evaluación por módulo. Si no recuerdan su contraseña, por favor pueden enviarnos un correo electrónico a escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es para resetear la misma. Antes de iniciar, me permito realizar algunas recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. Por favor, no usar sobrenombres. Con la finalidad de registrar la asistencia, en la sección del chat van a poder encontrar el link de registro al presente despliegue académico. Por favor, deben hacer clic y completar correctamente los datos solicitados. Les recordamos a todos que este es el único medio con el que pueden verificar su asistencia al presente evento. Es importante mantener las cámaras encendidas, ya que esto se considerará para la entrega del certificado. Los micrófonos, por favor, solicitamos que se encuentren en silencio para evitar interferencias. Para la sección de las preguntas, se las debe plantear únicamente por escrito. Por favor, pueden enviar sus preguntas al siguiente correo electrónico: ana.chaves@cce.gov.es. Les recordamos que sus preguntas serán respondidas al finalizar la ponencia por parte de nuestra expositora y se enviará al chat al correo electrónico para el fin de que nos puedan remitir sus preguntas. Para iniciar con la actividad académica, damos la cordial bienvenida a la doctora Carolina Dorado Bravo. Ella es abogada por la Universidad de Cauca, Colombia, es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, es candidata a doctora por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y ha sido docente universitaria, asesora de vocalía en el Consejo de la Judicatura y actualmente se desempeña como asesora de despacho en la Corte Constitucional del Ecuador. A continuación, cedo la palabra a la doctora Carolina Dorado, quien esta tarde abordará una temática muy importante referente a las medidas cautelares constitucionales. Específicamente, nos explicará qué debe y qué no debe contener una resolución de medidas cautelares y se analizará su estructura, motivación y los casos de improcedencia dentro del programa de formación continua, garantías jurisdiccionales y en motivación y razonamiento judicial. Doctora, por favor, puede dar inicio con su ponencia. Muchas gracias, Diana. Buenas tardes con todos y con todas. Lo primero, agradecer tanto a la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura como al SEDEC de la Corte Constitucional por esta invitación. Me siento realmente muy agradecida por poder estar en este espacio y por poder compartir algunas de las cosas que hace la Corte Constitucional. Voy a compartir pantalla. ¿Me podrían confirmar si pueden visualizar la Sí, pantalla? sí Ya, podemos ver tus diapositivas. ya, muchísimas gracias. Bueno, un momento. Listo. Bueno, tal como ha mencionado Diana, la idea hoy es continuar un poco con el tema de medidas cautelares constitucionales que vienen trabajando desde la semana anterior. Entonces, tenemos que he denominado a esto la parte 2 y al principio quisiera como abordar qué hacen las medidas cautelares desde un elemento gráfico, digamos. De ahí quisiera como realizar algún recuento, un breve, súper breve recuento de lo que ustedes hicieron o vieron la semana anterior, específicamente en lo que tiene que ver con lo procesal. De ahí quisiera trabajar el tema de la resolución de las medidas cautelares, la improcedencia de estas medidas cautelares, en qué momento son improcedentes, la improcedencia de las acciones extraordinarias de protección en contra de las resoluciones de las medidas cautelares y la improcedencia de la acción de incumplimiento como medida para hacer cumplir una resolución de medidas cautelares. También hay un tema final que es como
una sentencia muy reciente de la Corte Constitucional. Esto es un pan caliente recién salido del horno. Es una sentencia que se emitió la semana anterior, que es la 964-17EP. Entonces, no está, digamos, aquí en el contenido, pero también quisiera abordar esta sentencia. Les agradecería que me ayuden transmitiendo el video. Se procede. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vuelvo a compartir pantalla. Bueno, digamos que este video me lo facilitó un compañero del trabajo, precisamente, y me parece un video muy explicativo, o por lo menos que gráficamente representa cuál es la medida cautelar en el sistema constitucional. Claramente el hombrecito de piedra es el que un poco interviene para que no haya esta vulneración de este castillo que está en el litoral. Así funcionan las medidas cautelares. Las medidas cautelares un poco previenen, un poco no, digamos, su naturaleza, está en su esencia jurídica, prevenir la vulneración de un derecho constitucional, evitar la vulneración de un derecho constitucional. Ahora, si es que es una violación actual, es decir, que se está dando de manera continuada, su función será cesar la vulneración. Ahora bien, cuando la medida cautelar, cuando ya se produce el daño, la medida cautelar ya no tiene, o sea, cuando el daño es consumado, la medida cautelar ya no tiene ningún sentido, ¿sí? Por eso es que al final el hombrecito, porque con su rabito acabó de pateó el castillo, el hombrecito de piedra se retira, porque la medida cautelar, en ese sentido, o digamos, en esta línea, pierde su razón de ser. Debe retirarse, ¿sí? Porque ya no tiene sentido, ya no va a cumplir con su función. Lo que se necesita, si es que ya se vulneró el derecho constitucional, es otra garantía jurisdiccional, pero ya no la medida cautelar. Entonces, claro, digamos que el video nos muestra un poco eso. Ahora, si es que las condiciones que amenazan el derecho se mantienen, hay que mantener la medida cautelar, ¿sí? Un poco, esa es como la idea principal de ese video, y esa es un poco como la naturaleza de las medidas cautelares en principio. Ahora, ustedes como jueces o como servidores judiciales tienen la ruta de la medida cautelar trazada, digamos, en principio en la Constitución, viene dada a la luz por la Constitución, pero luego ustedes tienen la ruta trazada en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales vamos desde la finalidad de las medidas cautelares hasta perdón un momento.
hasta la remisión de estas providencias a la Corte Constitucional, ¿sí? Entonces, en la Ley de Orgánica de Garantías Jurisdiccionales encontramos los requisitos, los efectos jurídicos, las características, por ejemplo, de la gravedad, de la inminencia, ¿sí? Entonces, no quisiera, digamos, retomar o adentrarme en eso, pero sí quisiera que sepan que toda la ruta de las medidas cautelares la tenemos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Esto un poco para recordar lo que trabajaron la semana anterior. Digamos, las medidas cautelares autónomas, porque recuerden que habíamos visto que hay dos, las autónomas y las conjuntas. Las medidas cautelares que se presentan de manera autónoma tienen su sentido de ser ante la amenaza de la vulneración a un derecho constitucional. Luego, están dedicadas a evitar esa vulneración. El otro momento, digamos, es la violación actual, lo que les comentaba al principio, es decir, que haya una violación continuada, que esta violación se está dando, no es una violación consumada. Entonces, ahí tenemos las medidas cautelares en conjunto con una garantía jurisdiccional de conocimiento. Entonces, aquí las medidas cautelares fungen para cesar la violación y la garantía de conocimiento funge para reparar la vulneración. Y finalmente podríamos tener como un tercer escenario, que es el de la violación consumada. Aquí tenemos única y exclusivamente las garantías de conocimiento, y su finalidad constitucional es reparar las violaciones que se hayan dado. Esto también es un poco como de recordar lo de la semana anterior, y es las medidas cautelares en conjunto. Las medidas cautelares en conjunto con garantía de conocimiento, inicia con la demanda de solicitud. Es importantísimo que en la primera providencia se diga si es que se conceden o si se niegan estas medidas cautelares, ¿sí? Nos ha pasado en la Corte que muchas veces recibimos procesos en los que estamos revisando el expediente completo y encontramos que, por ejemplo, en la primera providencia no se dice nada de las medidas cautelares, aun cuando sí se han solicitado, ¿vale? De ahí, bueno, hecha la providencia, la primera providencia, viene el proceso en el marco de las medidas cautelares, finalmente la sentencia y la ejecución. Ahora, las medidas cautelares autónomas también inician con la solicitud de las medidas, y aquí pueden ocurrir dos cosas. Una, que se otorga la medida, u otra, que la medida se niega. Entonces, miremos qué pasa en el caso de que se otorguen las medidas. Las medidas, una vez que se otorgan, lo siguiente que puede ocurrir es que el destinatario, que está obligado a cumplir con la medida cautelar, decida solicitar la revocatoria de la medida cautelar. Si es que la revocatoria se niega, cabe apelación de la negativa de la revocatoria. Aquí lo que puede ocurrir, digamos, el proceso principal es que estamos en el marco de la ejecución, supervisión y terminación de la medida cautelar que se ha otorgado. Ahora podemos tener, bueno, les decía, se niega la revocatoria y allí puede caber la apelación de la negativa. Ahí se tomará una decisión, digamos, que se acepte el recurso de apelación, que se niegue el recurso de apelación, y esto estará dentro del marco de la ejecución, supervisión y terminación de la solicitud de medidas cautelares. Ahora, el otro escenario que puede ocurrir es que se nieguen las medidas cautelares. Si se niegan las medidas cautelares, simplemente pasamos a un estado de medida no otorgada. Si otorgadas las medidas cautelares, se pide revocatoria y se acepta esta revocatoria, estaríamos también en un escenario de medidas cautelares no otorgadas, ¿vale? Ya se habrían suspendido. Ahora, si es que se otorgan las medidas cautelares y estamos en la parte de apelación y esa apelación se acepta, también terminamos en un estado de medidas cautelares no otorgadas. Esto solamente a manera de recuento. Hay un elemento importante, y es que las medidas cautelares tienen que ser un proceso expedito. Es decir, es esto que se dice tantas veces, y es prima facie, tenemos que
ver que se podría evitar la vulneración de un derecho. ¿Qué implica esto? Que al ser un proceso expedito, los jueces tienen la obligación de obrar en el marco de esa urgencia que requiere la protección de un derecho constitucional. Claro, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales prevé la posibilidad, por ejemplo, de hacer audiencia en el marco de una medida cautelar. Ahora, la pregunta aquí sería, bueno, ¿realmente necesito esa audiencia para comprobar que hay un humo de buen derecho allí? Porque lo que le pide la medida cautelar no es que digan si se vulneró o no un derecho constitucional, sino si prima facie puede haber eventualmente o puede estar amenazado ese derecho constitucional, ¿sí? Entonces, claro, recuerden ustedes, si me presentan una medida cautelar, seguramente esta persona necesita una protección rápida, urgente. Si yo me pongo quizás a pedir pruebas, tal vez vuelvo lento el proceso de protección de derechos constitucionales. Por eso hay que, digamos, evaluar muy bien y de manera rápida, ¿sí? La posibilidad de hacer esta audiencia o no, qué tanto se necesita o qué tanto puedo perjudicar la protección del derecho constitucional. O cuando pido pruebas, una vez que se ha presentado la medida cautelar, no es que esto esté prohibido por la ley orgánica, pero este afán de proteger los derechos constitucionales realmente exige que yo pida esa prueba, porque recuerden ustedes que después tenemos la posibilidad de la revocatoria, es decir, después la parte que está obligada a cumplir con las medidas puede decir, oiga, mire, señor juez, señora jueza, no es necesario. Y allí ustedes pueden ver, porque allí esa parte tendrá que aportar pruebas de si se necesita o no continuar con el cumplimiento de esa medida cautelar como medida para proteger un derecho constitucional. Bueno, ahora, ya entrándonos a la materia que nos corresponde esta semana, yo quisiera como contarles cuál va a ser un poco la dinámica. Hemos hecho como una recopilación de algunas sentencias constitucionales, entonces yo les voy a ir comentando detalladamente de qué se trata la sentencia constitucional, un poco los considerandos de esta sentencia constitucional y a qué conclusión llegaron, ¿vale? Les aviso porque tal vez puede resultar un poco arrullador este proceso, pero resulta importante a efectos de conocer cuáles son las líneas jurisprudenciales actuales de la Corte Constitucional en el ámbito de las medidas cautelares. Entonces, ya sé, muchos estarán pensando, bueno, dijo las líneas cautelares, las líneas jurisprudenciales actuales y justo tenemos una sentencia del 2014. Además de que hemos hecho un barrido de estas sentencias, estamos presentándoles sentencias claves con las cuales se inician estas líneas jurisprudenciales también. Entonces, la sentencia 110-14 CEP-CC, esta es una sentencia en donde, digamos, viene del conocimiento de una negativa del recurso de apelación presentado en contra de la negativa de una revocatoria de medidas cautelares. La pretensión de las medidas cautelares consistió en que el SRI evitara cobrar el anticipo de un impuesto a la renta. Esto es lo que se pide en la medida cautelar. Le dicen, oiga, señor SRI, o oiga, señor juez, le pedimos que el SRI no nos cobre el anticipo del impuesto a la renta. ¿Qué ocurrió aquí en estas medidas cautelares? Las medidas cautelares se concedieron y se dispuso que el SRI no cobrara o no realizara el cobro del anticipo del impuesto a la renta hasta que la Corte resolviera una acción pública de inconstitucionalidad que se había presentado en contra del artículo 41 del régimen tributario interno. Esa fue la decisión de la Corte, esa fue la decisión de la autoridad judicial que resolvió las medidas cautelares. En contra de esta decisión de medidas cautelares, se presentó una revocatoria, una solicitud de revocatoria, y esta solicitud de revocatoria fue negada. Se presentó una apelación y esta apelación también fue negada. Entonces recuerden este cuadrito, entonces decíamos, bueno, una vez que se niega el recurso de apelación, hay que continuar en el marco del proceso de ejecución, supervisión y terminación. Entonces, aquí en este caso que les estoy presentando, el recurso de apelación fue negado.
Como les contaba, pues la extraordinaria protección se presentó en contra del auto, que negó el recurso de apelación, que a su vez había negado la solicitud de revocatoria, bajo el argumento de que era una solicitud improcedente. ¿Cuáles fueron las consideraciones de la Corte? Digamos que hay una consideración inicial de la Corte, y es que el fin no justifica los medios. Acuérdense ustedes que les comenté que la decisión de las medidas cautelares fue, voy a suspender este cobro anticipado hasta que la Corte Constitucional resuelva la constitucionalidad de un artículo de la ley que les mencioné. Es decir, la medida cautelar estaba suspendiendo la aplicación de una norma. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Es una medida cautelar cuyo objeto es el amparo de los derechos constitucionales con el objeto de salvaguardar un derecho constitucional determinado, no podrá provocar bajo ningún supuesto la vulneración de otros derechos constitucionales. Es decir, señores jueces y señoras jueces, cuando ustedes están en el marco del conocimiento de una medida cautelar donde les están pidiendo que suspendan la aplicación de una norma, no corresponde, o sea, es una solicitud que no corresponde a través de una medida cautelar. ¿Qué considera la Corte? La Corte Constitucional dice, bueno, con base en el principio pro legislatore, las normas se presumen constitucionales, ¿sí? Y por ende, no pueden ser inaplicadas salvo que la Corte Constitucional determine lo contrario. Que recuerden que nosotros contamos con un control constitucional concentrado y es la Corte Constitucional la que resuelve sobre la constitucionalidad o no y en consecuencia sobre la aplicabilidad o no de las normas. Ahora, no procede. Un momentico, por favor. Ahora, no procede la inaplicabilidad de una norma, entonces, salvo que sea en el marco de la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, ¿sí? Y allí, de ninguna manera, en el marco de una medida cautelar, se podría inaplicar una norma del ordenamiento jurídico. Ahora, ¿quién puede suspender la aplicación de una norma? Bueno, pues lo habíamos acabado de ver, la aplicación de una norma puede ser suspendida por la Corte Constitucional y todo esto en armonía con el control constitucional concentrado del que veníamos hablando. Ahora, ¿cuáles son los efectos de inaplicar una norma en el marco de una medida cautelar? Esto, de acuerdo a lo explicado por la Corte Constitucional, implica que al inaplicar una norma del ordenamiento jurídico, los jueces estarían incurriendo o arrogándose funciones que no les han sido asignadas ni por la Constitución ni por la ley. Y esto implicaría una vulneración del derecho a la seguridad y a la tutela judicial efectiva. En consecuencia, digamos, la conclusión de todo esto es que la suspensión de los efectos de una disposición jurídica rompe con el principio de presunción de constitucionalidad del que gozan las normas. Razón por la que el ordenamiento jurídico, para proteger, digamos, esta armonía del ordenamiento jurídico, le ha atribuido esta potestad de manera privativa a la Corte Constitucional. Bueno. Otro elemento, otro momento, otro escenario en el cual las medidas cautelares resultan improcedentes es en contra de decisiones judiciales. Ahí sí tenemos una sentencia un poco más actualizada, que es la 951-16-EP del 2021. ¿Cómo surge esto? Este se da en el marco de un proceso de medidas cautelares autónomas. Y lo que ocurre es que el SENA emite una resolución que le prohíbe a una persona importar, comercializar, distribuir, vender y publicitar unos bolígrafos que eran muy parecidos a los de tapa Big Cristal, que son marca tridimensional.
Y esta prohibición está, esta prohibición está establecida para todo el territorio ecuatoriano, es decir, en ninguna parte del territorio ecuatoriano podría comenzar a vender o distribuir estos bolígrafos. ¿Cuál fue la pretensión de las medidas cautelares? La pretensión de las medidas cautelares fue suspender cualquier acto que le permita al SENAE restringir este derecho de propiedad sobre estos bolígrafos y que les permitieran la venta libre y sin condicionamientos de estos bolígrafos en todo el territorio nacional, por lo menos mientras no exista una sentencia ejecutoriada que disponga lo contrario. ¿Qué pasó con las medidas cautelares en este proceso? Estas medidas se otorgaron el 6 de abril del 2011. El SENAE presentó la revocatoria y esta revocatoria fue negada. Y también presentaron el recurso de apelación en contra de esta negativa y esta apelación fue desechada, fue negada también. Entonces se presentó la extraordinaria de protección en contra de la decisión de la Corte Provincial que declaró improcedente el recurso de apelación de la revocatoria. ¿Qué consideró la Corte en esta sentencia? Digamos que esta sentencia la podríamos ver, podríamos ver un análisis dicotómico de la Corte Constitucional, y hace primero un análisis respecto de si esa decisión que se está impugnando a través de la extraordinaria protección es objeto de un análisis de esta garantía jurisdiccional. Entonces, miremos primero esta parte, ¿vale? Porque después hay como otro análisis o unas consideraciones adicionales específicamente respecto de las medidas cautelares. Entonces, lo primero que la Corte Constitucional dice es, esta resolución de medidas cautelares no es objeto porque no resuelve el fondo de las pretensiones con autoridad de cosa juzgada. Es decir, la decisión impugnada corresponde a una resolución de negativa del recurso de apelación interpuesto en contra de la negativa de una revocatoria de las medidas cautelares autónomas concedidas. Claro, aquí, digamos, al final lo que termina resolviendo es si las razones por las cuales se negó el recurso de apelación, si eran procedentes o no, pero no resuelve sobre el aspecto que da origen, digamos, o sobre lo que da origen al proceso, que es esta prohibición que establece el SENAE de vender bolígrafos en todo el territorio nacional. De ahí entonces que no resuelva sobre el fondo de las pretensiones con autoridad de cosa juzgada constitucional. El segundo elemento es que tampoco es objeto de la extraordinaria de protección porque no impide el inicio de un nuevo proceso. En este sentido, la medida cautelar supone una decisión provisional, una decisión temporal, que además de eso tiene la característica de que puede ser modificada cuando las condiciones que amenazan el derecho cambien, ¿sí? O siendo, digamos, supongamos en el marco de una acción de protección, cuando se resuelva sobre la acción de protección, cuando el proceso principal concluya. Además de que el destinatario, obligado a cumplir con las medidas cautelares, puede solicitar su revocatoria. De ahí entonces que no impida el inicio de un nuevo proceso. Y el último parámetro que revisa la Corte para determinar si es que esta decisión es objeto o no de la extraordinaria de protección es si causa un gravamen irreparable. Y aquí se hace un análisis del caso en particular, digamos que ya los conceptos no son tan generales, que se puedan aplicar a una diversidad de situaciones, sino que aterriza sobre el caso en concreto, y lo que dice es que el accionante tiene otros mecanismos viables para cumplir con su pretensión. Esto es la petición de revocatoria de medidas cautelares, procede cuando se demuestra que se evitó o interrumpió la violación de un derecho o que el pedido no tenía fundamento. Entonces, al verificarse, digamos, las condiciones previstas en el artículo 35, de la ley orgánica se podría haber verificado el tema de la petición de la revocatoria. Entonces, claro, allí no causa un gravamen irreparable porque tiene otra vía para digamos, subsanar la vulneración de algún derecho constitucional que se hubiese dado. Ahora sí, la Corte Constitucional realiza unas consideraciones específicas sobre las medidas cautelares.
Y en primer lugar, la Corte reitera los requisitos de las medidas para la procedencia de las medidas cautelares. Y esto también, digamos, de esto también se conversó la semana pasada y es un poco para, digamos, evidenciar que la Corte ha sido constante en estos requisitos, ¿sí? ¿Cuándo procede la medida cautelar? Cuando hay peligro en la demora y hay verosimilitud fundada en la pretensión, lo que hablábamos hace un momento, ¿sí? Tengo que ponerme a pedir prueba, tengo que ponerme a hacer audiencia, cuando de lo que me presentan puedo ver que probablemente podría vulnerarse un derecho constitucional o se está vulnerando de manera actual un derecho constitucional, ¿sí? Recuerden que lo que se necesita es una protección urgente, rápida, pronta. La idea no es demorarme porque no es un proceso de conocimiento, ¿sí? No caben contra la ejecución de órdenes judiciales. La Corte Constitucional ya ha manifestado que la norma prohíbe las medidas cautelares constitucionales cuando se dirigen contra la ejecución de órdenes judiciales. De ahí que el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales debe ser observado tanto al momento de resolver sobre la medida cautelar como al momento de resolver sobre la revocatoria, sobre la solicitud de revocatoria de medida cautelar. Pero la idea central de esto es las medidas cautelares no caben contra la ejecución de órdenes judiciales, ¿sí? Si ustedes tienen eso en sus despachos, ahí hay que prender un bombillo rojo, hay que mirar, ¿sí? Porque en ese caso no procede. Y lo otro es que el recurso de apelación, recuerden esto también, solo procede cuando se haya negado el recurso de revocatoria. Este es el análisis que hace la sentencia de la Corte Constitucional en el que resuelve que las medidas cautelares no proceden o son improcedentes contra decisiones judiciales. También hay otro momento en el que resulta otro escenario de improcedencia de las medidas cautelares. Y esto es cuando existan otras vías administrativas u ordinarias. Les pido un minuto, por favor. Bueno, disculpen ya. A veces de tanto hablar da un poquito de sed. Por eso extraño un poco que este tipo de eventos se puedan realizar presencialmente, porque también uno puede retroalimentarse de lo que le van contando en tiempo real. Pero bueno, entonces decíamos, el otro escenario es la improcedencia de las medidas cautelares cuando existan, digamos, otras vías administrativas u ordinarias, o sea, otras medidas cautelares en la vía administrativa u ordinaria. En ese sentido, la sentencia 613-IS del 2020, digamos, trae materializada la improcedencia. ¿Qué ocurrió en este caso? En este caso se presentó una acción de protección por parte de una universidad en contra del Ministerio de Finanzas porque necesitaban la partida presupuestaria para poder funcionar como universidad de ese año fiscal. En primera instancia, se acepta la acción de protección, y se presenta y se ordena que el Ministerio de Finanzas haga la transferencia de la partida presupuestaria correspondiente. En segunda instancia, en virtud de un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Finanzas, se revoca la sentencia de primera instancia, ¿sí? En este contexto, el rector de la mencionada universidad presenta una acción de medidas cautelares autónomas y solicita que se haga la transferencia de la cantidad que debe ser asignada a esta universidad. En el marco de las medidas cautelares, se ordena la transferencia por parte del Ministerio de Finanzas a la universidad y claramente el ministerio solicita la revocatoria de las medidas cautelares. La medida cautelar es revocada y la universidad apela y la Corte Provincial ordena que se cumpla con las medidas ordenadas inicialmente.
Ahora, en virtud de un pedido del Ministerio de Finanzas, el proceso es enviado a la Corte Constitucional. La universidad, por su lado, presenta la demanda contencioso-administrativa en contra del Ministerio de Finanzas. Ahora, en ese contexto, digamos, habiendo presentado este proceso contencioso-administrativo, la universidad también viene en una acción de incumplimiento de sentencias y señala que no se ha cumplido con la resolución de las medidas cautelares que disponía que le asignen la partida presupuestaria para poder funcionar. ¿Qué dice la Corte? Bueno, acuérdense que en este caso lo que estamos viendo es que si la medida cautelar es improcedente cuando existen otras vías en lo ordinario o en lo administrativo que puedan proteger este derecho que se está planteando dentro de la medida cautelar o que puedan, digamos, evitar llegar a una vulneración de un derecho constitucional. Entonces, lo primero que hace la Corte Constitucional es revisar la medida cautelar y si es que ésta tiene como objeto la vulneración de un derecho. Porque acuérdense que hemos visto dos escenarios. La medida cautelar procede para evitar la vulneración, para hacer cesar la vulneración, pero no procede como un mecanismo que repare una violación ya consumada. ¿Qué revisa la Corte Constitucional en este caso? La Corte Constitucional revisa que, primero, el accionante presentó la acción de protección, ¿sí? Es decir, presentó inicialmente un proceso de conocimiento. En un segundo momento, presentó la medida cautelar para el cumplimiento, para que se le transfiriera los recursos que necesitaba la universidad. Hay un tercer momento en el que presenta ante la justicia contencioso administrativa el recurso correspondiente. Es decir, lo más probable en este caso, y tal como lo resuelve la Corte Constitucional, es que la intención aquí no era evitar o cesar la amenaza, sino que aquí el accionante consideraba que ya había habido una vulneración porque no se le habían transferido los recursos. De ahí que entonces se estaba ante un proceso de conocimiento. Ahora, en este punto, digamos, es súper importante evidenciar algo que ha mencionado la Corte y es que puede haber un ejercicio abusivo de las medidas cautelares, que puede haber un ejercicio abusivo del derecho, digamos, porque el accionante en este caso plantea procesos de conocimiento y plantea una medida cautelar. Es decir, estoy consciente de que me vulneraron mis derechos constitucionales, pero me voy por esta vía, por esta y por otra, y activo todo el aparato judicial por diferentes vías para que me dé respuesta a la misma pretensión. Y la pretensión no estaba relacionada en el marco de una medida cautelar, sino en el marco de una garantía de conocimiento. Y justamente esto es lo que le dice la Corte Constitucional. Le dice, el accionante además planteó una acción de incumplimiento de una medida cautelar cuando estaba en pleno litigio una acción en la justicia contencioso administrativa. A ver, el punto aquí no es solamente porque esto es importante porque tampoco puedo coger la medida cautelar y negarla cada vez que yo diga, ay, es que estaba este recurso, es que no sé qué. No, porque acuérdense que ustedes tienen en su despacho la protección de derechos constitucionales, ¿sí? Entonces esto es súper importante. Lo esencial aquí es que la Corte verifica que lo que en realidad, digamos, que es claro, se materializa con la presentación de otros procesos, pero que lo que en realidad había era que el señor el accionante ya estaba alegando la vulneración de un derecho constitucional consumada, ¿sí? Y es por eso que la medida constitucional que las medidas cautelares no resultaban idóneas para proteger este momento en el que ya se encontraba, ¿sí? De la posible vulneración de un derecho constitucional consumado. Y claro, ¿qué es lo que apoya esto? La existencia de otros procesos de conocimiento, que son medulares, porque son lo que permite ver si es que la medida cautelar cumpliría alguna función en el marco de estos antecedentes. También, digamos, tenemos otro escenario y es la improcedencia de las medidas cautelares en la acción extraordinaria de protección. Aquí vamos a retomar la sentencia que habíamos visto inicialmente, la 110-14 CEP-CC,
Y aquí en esta sentencia la Corte es muy explicativa porque plantea que las medidas cautelares tienen dos momentos, los que hemos venido hablando. El primero es antes, es decir, cuando exista una amenaza de violación a derechos constitucionales. Cuando estamos en este escenario, la medida cautelar está encaminada a evitar que dicha amenaza se convierta en una vulneración de derecho constitucional. Y el segundo escenario es cuando estamos en el durante, cuando la vulneración de derechos se está efectuando. Allí, el objetivo de la medida cautelar es cesar esta vulneración. Siendo así, este mecanismo constitucional de las medidas cautelares no implica un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, ¿vale? Esto también es importante recordarlo porque luego vamos a ver, digamos, o bueno, como ya veníamos viendo, no es una acción, no es una resolución que constituya un auto definitivo en el marco de lo que ha dicho la jurisprudencia constitucional. Y al no ser una decisión de carácter definitivo, no puede ser objeto de una extraordinaria protección. ¿Hay algunas excepciones a esta regla? Sí, hay excepciones y las vamos a ver un poquito más adelante. Además, ¿por qué tampoco procede una medida cautelar en el marco de una extraordinaria de protección? Porque acuérdense ustedes que en la extraordinaria de protección lo que se revisa es la vulneración de derechos constitucionales, digamos, llamémoslo de modo general, en decisiones judiciales, decisiones definitivas judiciales, ¿sí? Entonces, no hay un efecto suspensivo respecto de estas decisiones judiciales, es decir, una vez que se presenta la extraordinaria de protección, no es que se suspende el cumplimiento de lo dispuesto en las sentencias de las judicaturas de instancia, ¿sí? O lo dispuesto por la Corte Nacional. No, eso se sigue cumpliendo. Luego, la medida cautelar, si se presenta, como ese es el objeto de la extraordinaria de protección, si la medida cautelar se presenta, por allí iría la pretensión de la medida cautelar, luego no cabe entonces en las extraordinarias de protección. En principio, la acción de extraordinaria de protección no resuelve el fondo del asunto, en principio, porque seguramente ustedes ya saben que hay una sentencia en la que la Corte Constitucional dijo que tras cumplirse ciertos requisitos, se podría hacer un análisis de mérito de los casos que lleguen a la Corte. Entonces, como en principio no resuelve sobre el fondo del litigio, sino que lo que busca es determinar si han existido vulneraciones a derechos constitucionales, en la consecución de la sentencia que está siendo impugnada, entonces no procede la medida cautelar, ¿vale? Ahora, el otro escenario es la improcedencia de las acciones extraordinarias de protección en contra de resoluciones de medidas cautelares. Lo que vimos anteriormente es si una medida cautelar puede ser presentada a la par con una extraordinaria de protección y la Corte Constitucional ya ha dicho que no, que las medidas cautelares no van en la extraordinaria de protección. Aquí lo que estamos planteando es digamos, o lo que estamos planteando es la improcedencia de la extraordinaria de protección en contra de las resoluciones de medidas cautelares, es decir, si una vez que se resuelve una medida cautelar, las partes destinatarias de esta resolución podrían venir a la Corte en extraordinaria de protección. La sentencia que hemos utilizado como referencia para ejemplificar esto es la 1589-13-EP, pero también hay otras sentencias, está la 605-12-EP y la 612-21-EP. Perdón, no, es 612-17-EP. Ahora, las medidas cautelares, digamos, ¿en qué contexto surge esta sentencia? También en el marco de unas medidas cautelares autónomas. Los antecedentes son que se presenta una acción de protección en contra de una resolución que niega el permiso provisional para realizar actividades mineras en la provincia del Oro. En la primera instancia se niega esta solicitud y en segunda instancia se acepta el recurso y se declara la nulidad de esta resolución que prohíbe desarrollar actividades mineras en esta provincia.
Se presenta entonces una acción de medidas cautelares consistente en que la ARCOM cese los efectos de la suspensión de actividades hasta que se justifique la restricción de derechos. ¿Qué pasa con las medidas cautelares? Se concede la medida cautelar, se deja sin efecto la resolución y el permiso que se había concedido al accionante, el permiso de realizar actividades mineras. El accionante de la acción de protección, es decir, la otra parte, digamos, propone una acción de protección, presenta el recurso de revocatoria de estas medidas cautelares. La revocatoria se niega y presentan apelación, y en el marco de la apelación se revocan las medidas cautelares. Entonces, el subsecretario del ARCOM presenta la acción extraordinaria de protección en contra del auto que en realidad habría revocado las medidas cautelares. ¿Qué dice aquí la Corte Constitucional? En sus consideraciones señala la Corte Constitucional que el otorgamiento de las medidas cautelares no constituye un prejuzgamiento sobre la declaración de la violación de un derecho constitucional, que era lo que habíamos venido hablando al inicio, y tampoco tiene un valor probatorio en caso de que hubiese un proceso o una garantía jurisdiccional de conocimiento, ¿sí? Entonces, lo que se resuelve en la resolución de medidas cautelares no constituye un prejuzgamiento y tampoco constituye prueba que pueda ser aportada dentro de un proceso de garantías de conocimiento. Al no constituir un prejuzgamiento sobre los derechos que se encuentran amenazados, no puede considerarse un auto de carácter definitivo. Y al no ser definitivo, no tiene sentido. Recuerden que les habíamos venido hablando de que la extraordinaria de protección procede contra decisiones judiciales de carácter definitivo. Entonces, al no ser definitivo, no es objeto, en la resolución de las medidas cautelares, no son objeto de la acción extraordinaria de protección. Otro escenario en el que las medidas cautelares resultan improcedentes es en las acciones de incumplimiento de sentencias constitucionales. Sin embargo, como les adelanté al inicio de la exposición, hay algunas excepciones, ¿sí? La primera excepción es cuando hay sentencias constitucionales contradictorias. Digamos, estos casos los podemos ver en la sentencia 6112-IS, también está en la sentencia 3812-IS y 3514-IS. ¿Cuál es el antecedente aquí? El antecedente es que un importador presenta en contra del SENAE una medida cautelar mejor dicho, a ver, perdón, me confundí un poco con los antecedentes. A ver, aquí lo que ocurre es que al importador le habían hecho una liquidación de tributos en el momento en el que estaba importando su mercancía. Y cuando hacen la liquidación de tributos, él presenta como una liquidación inicial y el SENAE le dice esta liquidación no es y le hace una rectificación de tributos, ¿sí? Entonces él presenta, y entonces aquí ya viene, presenta una medida cautelar. Y la medida cautelar consiste en que se deje sin efecto la liquidación de tributos realizada por el SENAE y que más bien se acoja la autoliquidación presentada por el importador. Las medidas cautelares son negadas y el argumento para negarlos es que existe una vía para fijar el tema tributario, el tema de liquidación de tributos. Al ser negada esta medida cautelar, se apela. Ahí creo que ya es posible que a ustedes se les pueda estar encendiendo un bombillito rojo procesalmente lo que tiene que ir ocurriendo con la medida cautelar, y se acordarán ustedes que habíamos dicho que la apelación procede cuando hay una negativa de la revocatoria de las medidas cautelares. Sin embargo, aquí entonces se niegan las medidas cautelares, se apela, y esta apelación acepta y deja sin efecto la declaración de impuestos del SENAE.
y se vienen entonces, presentan una acción de incumplimiento de sentencias y dice, bueno, el SENAE no ha cumplido con la resolución establecida en las medidas cautelares, que es básicamente que no se haga el cobro que había previsto el SENAE, sino que se cobre lo correspondiente a la autoliquidación tributaria. ¿Qué hace la Corte Constitucional? La Corte Constitucional lo primero que tiene que determinar aquí es cuál es el objeto de una acción de incumplimiento. Entonces, la Corte lo que dice es, a través de las acciones de incumplimiento, lo que la Corte verifica de manera principal y lo hace además caso a caso es si la sentencia o dictamen constitucional ha sido cumplido. Luego, en una acción de incumplimiento no es que se van a dictar nuevas medidas, no es que se va a declarar la vulneración de derechos constitucionales en virtud de los hechos de origen, no va por ahí el tema de las medidas de la acción de incumplimiento de sentencias. Y dice, bueno, la razón de improcedencia de la acción de incumplimiento de sentencias frente a resoluciones de medidas cautelares es que el auto resolutorio dentro de un proceso de medidas cautelares autónomas no tiene por objeto la declaración de vulneración de derechos constitucionales, ni la declaratoria de inconstitucionalidades, ni tampoco ordenar medidas de reparación. Más bien su naturaleza, la de las medidas cautelares, es ser provisionales y revocables. Luego no son una acción o una garantía de conocimiento, ni constituyen un juzgamiento, y tampoco generan efectos de cosa juzgada. Dice la Corte, por lo que en principio la decisión cuyo incumplimiento se acusa no puede ser objeto de una acción de incumplimiento de sentencia, ¿sí? Entonces, la Corte lo que dice es, oigan, esta decisión podía ser revocada, esta es una decisión que no deja en firmes situaciones jurídicas, luego no puede ser, digamos, su cumplimiento exigido a través de una acción de incumplimiento de sentencias. La Corte Constitucional, quizás algunos recuerden, aquí se aparta del precedente jurisprudencial anterior, un poco con lo que les hemos mencionado, y dice, bueno, sostiene que la ejecución de una medida cautelar o decisiones provenientes de procesos de medidas cautelares autónomas no pueden ser objeto de una acción de cumplimiento, y aquí sí, salvo que existan sentencias contradictorias que impidan su ejecución, ¿sí? Y claro, esto está previsto en el 439 de la Constitución. Entonces, esta es la sentencia, digamos, donde la Corte Constitucional dice, no proceden medidas, no procede la acción de incumplimiento de sentencias en contra de o para el cumplimiento de resoluciones de medidas cautelares de manera general. Sin embargo, si es que existen sentencias contradictorias que impidan su ejecución, allí sí podría la Corte entrar a conocer, porque este es un conflicto que en virtud del 436.9 de la Constitución le corresponde a la Corte Constitucional resolver. El otro escenario es la improcedencia de la acción de incumplimiento de medidas cautelares. Aquí continuamos con el análisis de la sentencia que les vengo mencionando, es decir, improcedencia de las acciones de incumplimiento de sentencias, excepto que estemos en un caso de sentencias constitucionales contradictorias. Entonces, la Corte Constitucional, digamos, hace unas consideraciones adicionales. Dice, la primera está en relación a que cuando el argumento central de la acción es la vulneración de derechos. Estos argumentos, decisiones y medidas no corresponden a la naturaleza de un proceso de medidas cautelares que tiene por objeto cesar la amenaza de afectación, más no reparar una vulneración de derechos ya materializada o consumada. Porque, ¿qué pasa aquí en estas medidas cautelares? En el momento en el que ya se le dice a la persona, tranquilo, que se acoja su resolución o que se acoja su autoliquidación tributaria, lo que le están diciendo al SENAE es, la liquidación que usted hizo no tiene validez en el campo jurídico. Entonces, lo que están declarando es nulo ese acto administrativo. Y esto corresponde, en realidad, a una garantía de conocimiento o dentro del proceso que corresponda, ¿no? Del proceso contencioso administrativo, contencioso tributario que corresponda. La medida otorgada debe ser cautelar y no de reparación. Porque si es que si establecemos
una medida de reparación, lo que el juez está haciendo en el proceso de una medida cautelar es conocer el fondo del asunto, conocer si se ha vulnerado o no un derecho constitucional. Y al conocer eso ya se alejó por completo de una medida cautelar. Entonces, la Corte dice, se declaró la vulneración de derechos en el caso que estamos viendo y se ordenó dejar sin efecto un acto de la administración aduanera y continuar con la nacionalización de las mercancías. Esta medida no es provisional, ni temporal, ni instrumental, pues no fue una medida para asegurar luego el resultado de un proceso, ni tampoco tiene una duración determinada ni responde a las circunstancias, pues tal como fue concedida por la Sala es una medida definitiva, producto de una declaración de que se ha vulnerado derechos constitucionales, ¿sí? Este tipo de medidas donde dejamos sin efecto algún acto administrativo es una medida de carácter reparativo, ¿sí? Y al reparar, lo que estamos reconociendo es que hubo una vulneración de derechos constitucionales. Y esto no es algo que corresponda a una medida cautelar, ¿sí? En la medida cautelar, acuérdense que tienen que ser la medida tiene que ser temporal, tiene que ser provisional, no pueden ser medidas definitivas, ¿sí? Porque esto corresponde a las garantías de conocimiento. Luego, al haber hecho esto, incurrieron los jueces en una desnaturalización de las medidas cautelares, porque en el marco de una medida cautelar habrían declarado la vulneración de un derecho y además habrían dictado medidas de reparación. Entonces, este es el segundo análisis. Voy a retroceder en la diapositiva. Digamos, al igual que en la sentencia, en una sentencia que vimos anteriormente, la Corte también aquí hace como un análisis dicotómico y en el primero analiza estas cuestiones que parecieran principalmente de forma, ¿no? Determinar cuál es el objeto de la IS, determinar cuáles son las razones de improcedencia de la acción de incumplimiento de resoluciones de medidas cautelares y apartarse del precedente jurisprudencial. Y en este segundo momento, la Corte entonces ya entra a hacer como un análisis de la cuestión que le ha sido planteada. Hay otro escenario también en el que las medidas cautelares son improcedentes, o mejor dicho, perdón, de manera general, las medidas cautelares son improcedentes, pero hay otro escenario que marca la excepción, y es cuando exista un gravamen irreparable. Aquí la sentencia es la 3117 IS, que esta, digamos, lo que se plantea en esta sentencia, los antecedentes de esta sentencia es que un grupo de personas presentaron una medida cautelar en contra de la Universidad Estatal de Santa Elena. Los accionados en esta medida lo que piden es que, los accionantes de esta medida lo que piden es que los accionados, es decir, la universidad, confirme que recibió unas fotografías a fin de que los accionantes puedan participar en las elecciones de la universidad. ¿Qué se hace en el marco de las medidas cautelares? Se otorga la medida cautelar y al confirmar la recepción de las fotografías, lo que en realidad estaban planteando era que se confirme o que se permita su participación en las elecciones de la universidad. Entonces, con ello, al exigir que la universidad confirme si recibió o no las fotografías, termina por abrir el paso a que estas personas puedan participar en las elecciones de la universidad. Entonces se otorgan las medidas cautelares, se solicita la revocatoria y la revocatoria es negada. La universidad solicita la revocatoria y las elecciones, sin embargo, digamos, este caso resulta curioso porque no obstante, las elecciones se llevan a cabo sin la participación de los accionantes, es decir, no les permitieron participar en las elecciones que habían solicitado en las medidas cautelares. Luego, uno de los accionantes de las medidas cautelares presenta una acción de incumplimiento de sentencias por incumplimiento de lo dispuesto en la resolución de las medidas cautelares. Entonces, en las consideraciones, la Corte recuerda que hay dos excepciones en el marco de las cuales procederían las medidas cautelares. Entonces dice, este organismo ya ha señalado
que no existe una prohibición absoluta de que una resolución de medidas cautelares autónomas pueda ser objeto de una acción de incumplimiento. En particular, cuando se trate de decisiones contradictorias, que fue las que vimos, la que vimos en la sentencia anterior, decisiones constitucionales contradictorias, o cuando se cause un gravamen irreparable. Un gravamen irreparable en el ámbito constitucional es todo aquel daño que no puede ser reparado a través de otra vía judicial, sino que solamente le queda la vía constitucional para ser reparada. Este requisito debe ser evaluado también cuando lo que se busca es la reparación y establecimiento de responsabilidades por el incumplimiento. ¿Qué hace la Corte primero? La Corte lo que hace es una constatación de que no hay un gravamen irreparable. ¿Y cómo lo hace? La Corte dice, bueno, se evidencia que las vulneraciones a los derechos de participación que las medidas cautelares pretendían evitar, presuntamente se consumaron. Aquí es posible que les haya hecho clic con lo que habíamos venido mencionando. Si ya se consumaron, lo que necesitábamos no era una medida cautelar. Necesitábamos una garantía de conocimiento. Porque éstas se habrían consumado en virtud del incumplimiento en la posibilidad de participar. Entonces ya se ordenó la medida cautelar, y ordenada la medida cautelar no se cumplió. ¿Cabía la IS? Bueno, habría que mirar, si es que tenemos un caso diferente, habría que mirar si había decisiones contradictorias de sentencias, habría que mirar si es que se producía un gravamen irreparable, pero en principio, si esas dos cosas no estaban, y lo que había era que un incumplimiento de esta resolución y se había consumado el daño o la vulneración del derecho constitucional, había que presentar una garantía de conocimiento. Entonces la Corte Constitucional les dice que esta medida cautelar pretendía evitar, esta garantía pretendía evitar presuntamente, se consumó producto del incumplimiento de las medidas cautelares. Estas no se han analizado dado que el accionante no presentó acciones de conocimiento en la vía constitucional, que es donde corresponde declarar si existió o no la vulneración a derechos constitucionales. ¿Cómo revisa la Corte la configuración de un gravamen irreparable para saber si es que esta es una de esas excepciones en las que se podría revisar el cumplimiento de una resolución de medidas cautelares en el marco de una acción de incumplimiento? Y es, al existir una vía adecuada y eficaz para evitar las posibles vulneraciones de derechos, esta Corte no encuentra un gravamen irreparable y por tanto no procede a pronunciarse sobre el fondo del caso. Recuerden que les había dicho que cuando estamos frente a un gravamen irreparable, cuando no tengo ninguna otra vía para reparar, ¿sí?, el daño que ya se haya causado. Pero aquí la misma Corte les dice, bueno, ustedes contaban con las garantías de conocimiento, las garantías constitucionales de conocimiento para revisar si es que producto del incumplimiento de la resolución de las medidas cautelares se vulneró o no un derecho constitucional. Bueno, ahora, digamos, les traía Su micrófono, Carolina. Muchas gracias. Bueno, ahora digamos, vengo con la última parte de la presentación y es esta sentencia de la que les había hablado al inicio de la presentación, que es un pan caliente. Está recién salida del horno esta sentencia. La expidió el Pleno la semana pasada y es la sentencia 964-17-EP. ¿Sí? ¿Qué pasa en esta sentencia? Pilas a los antecedentes procesales, porque es justo aquí donde se enciende el bombillo rojo digamos, de lo procesal en el ámbito constitucional. El representante legal de una compañía presenta una petición de medidas cautelares en contra del SENAE.
y lo que pide es que se suspenda un proceso coactivo que está siendo adelantado por el SENAE. ¿Qué ocurren en las medidas cautelares? Las medidas cautelares se conceden inicialmente, es decir, se suspende el proceso coactivo, ¿vale? El SENAE interpone la revocatoria de estas medidas cautelares y las medidas cautelares se revocan y se dejan sin efecto. Entonces, retomo. La petición de la medida cautelar es que se suspenda el proceso coactivo. En un primer momento se suspende este proceso coactivo, se presenta una revocatoria y se deja otra vez sin efecto la suspensión del proceso coactivo, ¿ya? La compañía, la que está, digamos, siendo coactivada, interpone un recurso de apelación y la unidad judicial da paso a este recurso de apelación. Recuerden que la apelación solamente cabe en contra de la negativa de la revocatoria. Esto toca hacer un ejercicio de los que comen carne son carnívoros. Hay que memorizarlo, ¿vale? Aquí las medidas fueron revocadas y aún así se concedió el recurso de apelación. Cuando el recurso de apelación llega a la Corte Provincial, esta convoca audiencia y ordena la suspensión del proceso coactivo, es decir, vuelven a la vida las medidas cautelares que habían sido dispuestas por la unidad judicial. Y dice, voy a suspender el proceso coactivo hasta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina me resuelva sobre una consulta de interpretación de una decisión en particular. El SENAE solicita aclaración y ampliación de esta decisión y es negado. Estas dos últimas decisiones son las que vienen en extraordinaria de protección, es decir, la decisión en virtud de la cual la Corte Provincial remite la consulta al Tribunal de Justicia de la CAN y el auto por medio del cual le niegan la aclaración y ampliación. Ahora, ¿qué consideraciones hace la Corte Constitucional? Bueno, entonces, respecto de las decisiones judiciales impugnadas, claro, ustedes, digamos que lo que les tiene que estar haciendo ruido en la cabeza es, pero lo que hemos venido viendo es que estas decisiones no serían objeto porque no son definitivas, ¿sí? Entonces, la Corte Constitucional lo primero que hace es analizar esto. Dice, dado que estos autos constituyen decisiones emitidas en el marco de un proceso de medidas cautelares constitucionales, no tienen carácter definitivo, por cuanto no resuelven el fondo de las pretensiones con autoridad de cosa juzgada material, ni constituyen un pronunciamiento final sobre la materialidad de las pretensiones que conformaron la litis. Entonces, primero, la Corte Constitucional dice, y señores, esto no es objeto. Ahora, la Corte acude a la sentencia 1534-14 y esta sentencia determina que aun cuando no se trate de una decisión definitiva, y es que esta tiene la potencialidad de generar un gravamen irreparable, puede ser objeto de la extraordinaria protección. Y la Corte dice, bueno, miremos si es que aquí hay un gravamen irreparable, o por lo menos si es que lo que ocurrió tiene la potencialidad de generar un gravamen irreparable. Entonces la Corte dice, el caso me presenta tres particularidades. La primera es que los autos impugnados se emitieron en una fase procesal existente, inexistente, es decir, en contra de un auto que resuelve sobre la apelación de la revocatoria, y no de la revocatoria negada, sino de la revocatoria concedida, ¿sí? Esto es, entonces, digamos, los autos impugnados se emiten en una fase procesal inexistente. Primer
elemento que detecta la Corte Constitucional, que es la apelación de una decisión que ordena la revocatoria de las medidas cautelares. El segundo elemento es la suspensión de un proceso coactivo que deja subsistentes las medidas constitucionales conferidas por la unidad judicial, a pesar de haber sido previamente revocadas, porque recuerden que las revocan y luego viene el tema de la apelación. El proceso, y el tercer elemento es que el proceso ha permanecido en este estado hasta la actualidad, es decir, estas medidas cautelares que volvieron a la vida, que concedió la unidad judicial y volvieron a la vida por la suspensión de la Corte Provincial, se mantienen hasta la actualidad. Es decir, el proceso es del 2017 y estamos en el 2022, es decir, 5 años. La Corte entonces concluye que los autos impugnados prima facie tienen la posibilidad de causar un gravamen irreparable. Entonces, cumple la Corte Constitucional con la sentencia 1534-14P para digamos, analizar estas decisiones, aun cuando en principio no eran objeto, pero se vuelven objeto porque tienen la posibilidad de causar un gravamen irreparable. ¿Qué consideraciones hace la Corte Constitucional sobre la vulneración de derechos constitucionales? Bueno, lo primero es que la Corte, para analizar, pasa a analizar una vulneración del derecho a la seguridad jurídica. ¿Sí? Entonces, digamos, revisa el proceso y lo que dice es, aquí hay una posible vulneración del derecho a la seguridad jurídica. Y dice, si en el presente caso, primero, la unidad judicial, digamos, lo que va a analizar es, lo que les voy a leer ahorita es lo que la Corte va a analizar para confirmar o no esta posible vulneración al derecho a la seguridad jurídica. Entonces, primero, la unidad judicial debió conceder la apelación del auto que revocó las medidas cautelares constitucionales. Segundo, en el marco de la apelación a la revocatoria de medidas cautelares constitucionales, procedía que la sala de la Corte Provincial suspenda el proceso coactivo. Y tres, si tras recibir una respuesta por parte del Tribunal de la CAN, los jueces provinciales emitieron pronunciamiento alguno. ¿Sí? Estos son como los tres momentos. Entonces, respecto del primero, si se debió o no conceder la apelación del auto que revocó las medidas cautelares, lo primero que dice es, la revocatoria es la impugnación frente a la decisión que concede las medidas cautelares. Solo si se niega la revocatoria, procede la apelación. Solo si se niega la revocatoria, procede la apelación. Respecto del segundo elemento, que es que en el marco de la apelación a la revocatoria de medidas cautelares constitucionales, procedía o no que la Corte Provincial suspenda el proceso coactivo, la Corte Constitucional refiere que en el marco de un recurso inexistente, es decir, esta apelación, y en contravención expresa del artículo 35, se suspendió el proceso coactivo para elevarlo en consulta al Tribunal de la CAN. La Corte Provincial ordenó la suspensión del proceso coactivo en el marco de una acción que no constituye un procedimiento de fondo y en contravención a la naturaleza simple, ágil y de única instancia que caracteriza un procedimiento de medidas cautelares. Por lo tanto, afectó la seguridad jurídica. Y el último elemento, que es si la Corte Provincial respondió después de haber recibido una respuesta por parte del Tribunal de Justicia de la CAN, señala que la Corte Constitucional encuentra que el Tribunal de la CAN paradójicamente le dice a la Corte Provincial, esta consulta es improcedente porque el proceso de medidas cautelares es un proceso que tiene que ser ágil, expedito, porque es un proceso constitucional. Y en ese sentido no procede que nosotros hagamos la interpretación. Eso le contesta la Corte Provincial. Y allí se quedó. Entonces, la Corte detecta que la Corte Constitucional detecta que la Corte Provincial no dio una respuesta y eso, ya les decía, hasta el momento, es decir, habiendo transcurrido más de 5 años. Lo cual desconoce el carácter temporal revocable de las medidas cautelares, a su vez que desnaturaliza estas garantías jurisdiccionales. Esto en relación con
con esta sentencia y con los antecedentes procesales, ¿vale? O, digamos, y los considerandos de la Corte Constitucional. Ahora, hay otros temas en esta sentencia, y es que la Corte Constitucional hace esta previa al Consejo de la Judicatura, y es que declara que hay un error inexcusable por parte del juez de la unidad judicial. ¿Por qué? La Corte hace un análisis minucioso y detallado de lo que pasa en este caso. Entonces, respecto a la unidad judicial, dice: se incurrió en un error inexcusable porque la concesión del recurso de apelación interpuesto respecto de la revocatoria de estas medidas, al ser un recurso no previsto en el artículo 35, constituye una actuación que se halla fuera de las posibilidades interpretativas de este artículo y, por tanto, resulta en una equivocación grave y jurídicamente injustificable, vinculada a aspectos sustantivos de la causa, de ahí el error inexcusable. En tal virtud, la Corte Constitucional declara que el juez de la unidad judicial incurrió en error inexcusable al inobservar el artículo 35 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y como consecuencia ocasionó un perjuicio a la administración de justicia y a los justiciables. Similar análisis desarrolla la Corte respecto de las actuaciones surtidas por parte de los jueces de la Corte Provincial. Y aquí vuelve y analiza los 3 parámetros que habíamos visto anteriormente, ¿no? Y correspondía devolver la causa, o sea, ¿qué era lo que tenía que hacer la Corte Provincial frente a la luz verde al recurso de apelación que dio la unidad judicial? Lo que tenía que hacer era devolver la causa y no continuar con la tramitación. Los jueces, por haber admitido, por haber continuado este proceso inexistente, es que los jueces incurren en un error inexcusable. Aquí es importante porque lo otro que se pueden estar planteando es, bueno, pero si es que concedemos el recurso, estamos garantizando el derecho a recurrir. Puede ser una buena intención, pero es que no es así como lo establece el ordenamiento jurídico. Y cuando no obramos en el marco de lo que establece el ordenamiento jurídico, se afecta el derecho a la seguridad jurídica. La certeza de las partes que están interviniendo en este proceso se ve afectada. No conocen qué es lo que les van a aplicar. Y esto fue lo que le pasó al SENAE cuando se aceptó este recurso de apelación y además se llamó audiencia en este recurso de apelación. El segundo elemento es: la Corte observa que al suspender el proceso coactivo para remitirlo en consulta al Tribunal de Lacan, los jueces de la Corte Provincial incurrieron en un juicio erróneo, grave y dañino, que terminó por desnaturalizar las medidas cautelares constitucionales al ordenar sin competencia alguna la suspensión del proceso coactivo. Y es que, claro, la desnaturaliza porque ya les he dicho insistentemente, fueron 5 años en las que esa causa se quedó allí, o sea, el Tribunal de Justicia de Lacan contesta diciendo: oigan, saben que estamos en un proceso de medidas cautelares, aquí tal vez que no procede que yo responda, sino que ustedes resuelvan, y esto se queda allí 5 años. Y el tercer elemento que revisa la Corte es: este organismo observa que al pronunciarse sobre la respuesta remitida por el Tribunal de Lacan, a pesar de que se había suspendido un proceso coactivo a la espera de dicha contestación, los jueces de la Corte Provincial incumplieron su deber constitucional de debida diligencia en el trámite procesal. Los 2 primeros fueron de error inexcusable. Más aún, considerando el trámite especial y prioritario que debe darse a las medidas cautelares constitucionales. Entonces, en este último, la Corte determina que hubo una manifiesta negligencia por parte de los jueces de la Corte Provincial. En conclusión, ¿qué no puede hacer una resolución de medidas cautelares? Primero, pronunciarse sobre la sobre la existencia de la vulneración. Acuérdense, jueces, que cuando ustedes están en el marco de una medida cautelar, no corresponde determinar si se vulneró o no derechos constitucionales, porque no es eso lo que está siendo sometido a conocimiento. Lo que quieren es una protección de derechos constitucionales que probablemente requiera ser atendida con urgencia. Lo otro es actuar sobre violaciones consumadas. No procede, ya no. O sea, si hay una violación consumada, ustedes tienen la posibilidad de convertir la medida cautelar en acción de protección, redireccionarla. Acuérdense, la jurisprudencia lo ha establecido.
pero no se pronuncian en el marco de una medida cautelar, no establecen medidas reparatorias en el marco de una medida cautelar. Condicionar la duración de la medida cautelar a la presentación de otra acción. Es decir, le pongo aquí hasta que usted presente o hasta que se resuelva. No, ¿sí? Eso no procede a través de una resolución de medidas cautelares. Dictar medidas que vulneren otros derechos. Acuérdense, si es que me están pidiendo que suspenda la aplicación de una norma en la que la Corte Constitucional está conociendo la acción de inconstitucionalidad, pero no ha resuelto, no, tampoco va a través de una medida cautelar. Dictar medidas que se opongan directamente al ordenado en otra garantía. Acuérdense, digamos, esta contradicción de sentencias. No puedo, a través de una medida cautelar, resolver algo distinto a lo que se resolvió ya en otra garantía jurisdiccional. Y las extraordinarias de protección sobre resoluciones en medidas cautelares en principio no caben, salvo las dos excepciones que les mencioné. De allí, una vez que ustedes procedan a conocer la medida cautelar, es evitar o hacer cesar la vulneración de derechos constitucionales. Y les agradezco mucho por la atención que me han prestado. Espero que esta charla les oriente, les sirva, así sea un granito de arena, les sirva en el trabajo que ustedes a diario hacen, porque son ustedes los que en realidad se ven enfrentados a resolver si es que la medida cautelar es me la presentaron para que resuelva sobre la vulneración de un derecho constitucional o para evitar o cesar la vulneración de un derecho constitucional. Y yo sé que esto a veces no es fácil, ¿sí? Entonces, en esa medida, espero que las charlas que han tenido sobre medidas cautelares contribuyan en algo a la gran labor que ustedes desarrollan. Con eso termino. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Carolina Dorado, por su explicación sobre las medidas cautelares constitucionales, sobre todo esta segunda parte y todo lo que tiene que ver con sus presupuestos procesales. Les recordamos a los participantes que en la sección del chat podrán encontrar el link de registro de asistencia al presente despliegue académico. Por favor, les rogamos hacer clic y completar los datos solicitados. A continuación, vamos a leer las preguntas que han sido enviadas al correo electrónico y serán respondidas por nuestra ponente el día de hoy, la doctora Carolina Dorado Bravo. Doctora, la primera pregunta es la siguiente. ¿En qué casos la resolución de medidas cautelares podría ser analizada en el marco de una acción extraordinaria de protección y por qué? Gracias, Diana. ¿En qué casos la resolución de medidas cautelares puede ser analizada en el marco de una extraordinaria de protección? Bueno, vemos que era un poco justo justo lo que acabamos de ver al final, y es procede en el marco de acción, perdón, me dijiste acción de incumplimiento. Acción extraordinaria de protección. Ah, vale. No te Diana, escuchamos, te está Diana, silenciado. un momentico, Sí. dame un momentico, estoy teniendo problemas, un momentico, ¿vale? Mientras, Perfecto. Dianita. Antes de que, hasta que se solvente el inconveniente que tiene nuestra ponente del día de hoy, vamos a recordar la temática de la próxima semana. La próxima semana vamos a abordar el habeas corpus como una garantía jurisdiccional. Vamos a analizar su naturaleza. Entonces esperamos que todos ustedes su presencia el próximo miércoles para abordar esta temática tan importante como lo es la acción de habeas corpus. Doctora, ¿me comenta si ya se pudo resolver su inconveniente? Perfecto.
Entonces, le vuelvo a repetir la pregunta. ¿En qué casos de la resolución de medidas cautelares podría ser analizada en el marco de una acción extraordinaria de protección y por qué? Ya, a ver, entonces recuerden, en principio las medidas cautelares o la resolución de medidas cautelares no puede ser analizada por la Corte Constitucional en el marco de una extraordinaria de protección, ¿sí? Porque recuerden ustedes que no se trata de decisiones definitivas, ¿sí? Sin embargo, en la sentencia, solo déjenme reviso el PowerPoint para confirmar bien el número de la sentencia. Es la 1534-14P. Allí se establece, digamos, cuando estamos frente a una decisión definitiva. Y como les comenté en la exposición, no estamos, digamos, por regla general, no estamos frente a una decisión definitiva cuando analizamos una resolución de medidas cautelares, salvo que estemos frente a un caso de gravamen irreparable, que es el caso de la sentencia 964-17P, ¿vale? ¿Por qué? Porque si estoy frente a un gravamen irreparable, lo que pasa es que no tengo otra vía para resolver el daño a este derecho constitucional, ¿sí? Entonces, por eso la Corte, y solo por eso la Corte entra. Entonces, la clave es el gravamen irreparable, ¿vale? Listo, Diana. Continuando con la acción extraordinaria de protección, la siguiente pregunta es, si no es posible plantear una acción extraordinaria de protección en una acción autónoma de medidas cautelares, ¿el juez debe inadmitirla o se debe remitir el expediente a la Corte Constitucional para que inadmita? No, perdona, repíteme la pregunta. Estoy con comprensión lenta hoy. No te preocupes, dice, si no es posible plantear una acción extraordinaria de protección en una acción autónoma de medidas cautelares, ¿el juez debe inadmitirla o debe remitir el expediente a la Corte Constitucional para que inadmita? A ver, una vez que se plantea la medida cautelar, una vez que se, a ver, hay varios escenarios, voy a intentar como procurar abarcarlos. Si es que yo presento la medida cautelar y resulta que ya se vulneró el derecho, el juez, en virtud de la jurisprudencia establecida por esta Corte, tiene la posibilidad de reconducir y decir, mire, lo que se pretende aquí es una acción de protección y resolver, ¿sí? O sea, decir, transformar esta medida cautelar que se presenta. Ahora, si es que se presenta la medida cautelar y esta medida cautelar se niega, esto no puede venir en extraordinaria de protección. O sea, puede venir, pero en principio, como ya les había dicho, digamos, salvo las dos excepciones que ya conversamos, si es que esas dos excepciones no se configuran, simplemente la medida cautelar a través de extraordinaria de protección no resulta, no se convierte en objeto de la extraordinaria de protección. Sí, espero haber, porque dame un minutico. Perfecto. Bueno, hasta que se resuelvan los inconvenientes, también queremos recordarles que pueden visitar las redes sociales del CEDEC, el Centro de Estudios de Difusión del Derecho Constitucional, donde podrán encontrar varias secciones. Tenemos una sección que CEDEC explica, donde abordamos temas muy importantes, por ejemplo, sobre los precedentes constitucionales. Ahí podrán encontrar videos referente al tema. Doctora. Dianita, gracias. A ver, creo que me han ayudado a entender un poco mejor la pregunta. En este sentido, claro, si el juez niega las medidas cautelares y allí le presentan la extraordinaria de protección, remita a la Corte. Remita a la Corte porque la Corte sería la encargada de zanjar, digamos, finalmente y de terminar con lo que sea que corresponda hacer, digamos, con lo que en derecho corresponda hacer, ¿sí? Eso, Dianita, gracias.
Nosotros también agradecemos a la doctora Carolina Dorado por su ponencia del día de hoy y a todos ustedes por su participación. Nos permitimos recordarles que deben estar pendientes a su correo electrónico, medio por el cual le remitiremos toda la información relevante del presente curso. Les esperamos el próximo miércoles 6 de julio para poder seguir con la siguiente temática referente a la acción de habeas corpus y sus reglas generales. Para la Escuela de la Función Judicial es gratuito y contar con su participación en todos los despliegues gratuitos que ofrecemos para la comunidad jurídica del país. Como ya les había recordado, pueden visitarnos nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook y Twitter a la Escuela Judicial como Escuela Judicial EC y también en las redes sociales del SEDEC, donde puedan encontrar información sobre temas de derecho constitucional. Gracias por su participación, que tengan un excelente resto de la tarde. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles 6 de julio para poder continuar con este programa de formación. Una excelente tarde para todos. Hasta luego.